Buenos días chicos y bienvenidos a una nueva clase del curso de Ciencia y Tecnología. El día de hoy, viernes 3 de julio, vamos a conocer sobre los ecosistemas. Prestemos mucha atención y comencemos con la clase de hoy. Damos inicio entonces con nuestra clase de Ciencia y Tecnología del día de hoy. Como saben, trabajaremos sobre los ecosistemas. ¿Y qué será un ecosistema? Prestemos mucha atención para poder conocer lo necesario sobre este temita. Veamos, ¿qué es un ecosistema? Los ecosistemas son el conjunto de todos los seres vivos que habitan en un lugar. Los elementos del medio, como por ejemplo el suelo, el clima, el agua, etcétera, y las relaciones que existen entre ellos. Entonces, chicos, esta es la definición que no tenemos que olvidar, ya que gracias a esta podemos saber qué es un ecosistema. Los ecosistemas son el conjunto de todos los seres vivos que habitan en un lugar. Como pueden ustedes ver por aquí, esta imagen que les estoy dejando aquí es la imagen de un ecosistema. Pueden ver que es un conjunto de diferentes seres vivos que habitan en este lugar que pueden observar por aquí. También hay elementos del medio, como por ejemplo el suelo, que pueden notar por aquí, el agua, que aquí pueden ver un pequeño río, etc. El clima también está incluido. No nos olvidemos que también para conocer un ecosistema tenemos que fijarnos en las relaciones que existen entre estos seres vivos y estos elementos. Veamos, los seres vivos constituyen los factores bióticos, es decir, aquellos que tienen vida, y los elementos del lugar van a constituir a los factores abióticos sin vida. Entonces, no nos olvidemos que hay dos factores, los factores bióticos que se denominan aquellos factores con vida, por ejemplo, a los seres vivos, como aquí tenemos a los animales, ¿no? Y también tenemos a los elementos del lugar, a los cuales vamos a llamar factores abióticos. Ahora, sigamos. Tenemos que saber que hay dos tipos de ecosistemas, según esta clasificación inicial que vamos a ir conociendo, ya que en la siguiente clase de ciencia vamos a ir conociendo diferentes aspectos de los ecosistemas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que conocer hoy? Tenemos que conocer que existen ecosistemas naturales y ecosistemas artificiales. ¿Cuál será su diferencia? Veamos. Los ecosistemas naturales se han formado en el planeta sin la intervención de las personas, sin la intervención del humano, como por ejemplo los mares, las lagunas, los humedales, los bosques y los páramos. Por aquí les estoy dejando el ejemplo de algún ecosistema natural. Como pueden ver, aquí podemos observar a una laguna. Esta laguna presenta seres vivos, animales como patos, peces, también algunos insectos. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos un ecosistema natural. Se ha formado en la Tierra, en nuestro planeta, sin la intervención de las personas. Pero también tenemos aquel ecosistema que llamamos ecosistema artificial. ¿Qué será? Es lo contrario, chicos. Estos ecosistemas artificiales han sido creados o modificados por las personas, tales como por ejemplo los jardines, los parques y los acuarios. Aquí les estoy dejando la imagen de un parque. Entonces, no nos olvidemos estos dos tipos de ecosistemas. Los naturales, donde el hombre no ha intervenido, donde no hay intervención de las personas, y los artificiales, estos han sido creados o modificados por las personas. Aquí, en estos últimos dos cuadritos, les estoy explicando aquello que les mencioné al inicio de esta clase, que los ecosistemas se constituían mediante dos factores. Por aquí les estoy explicando con mayor detalle cuál es la diferencia entre factor biótico y factor abiótico. Prestemos atención. Los factores bióticos son los elementos vivos del ecosistema. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, las bacterias, los hongos, las algas, las plantas y los animales. Al compartir un ambiente, ya que sabemos, chicos, que cuando hablamos de ecosistemas estamos hablando del conjunto de seres vivos y elementos que cohabitan en un lugar específico. Entonces, al compartir un ambiente, los seres vivos interactúan entre sí. Obviamente, chicos, van a interactuar entre sí. Algunos pueden compartir entre ellos, por ejemplo, por el espacio del alimento, pueden competir. Entre otros casos, se van a beneficiar entre sí. Por ejemplo, ¿qué hacen las abejas? Las abejas toman el néctar de las flores para fabricar miel y a su vez ayudan a su reproducción al transportar el polen de una flor a otra. ¿Para qué ponemos este ejemplo? Este ejemplo lo ponemos para que ustedes noten cómo se pueden beneficiar entre sí.
tanto así las plantas como los animales. Aquí vemos cómo se beneficia las abejas con las flores, para que vean de que como tienen que interactuar, interrelacionar entre sí estos seres vivos, van a tener algunos beneficios. Las interrelaciones influyen en la reproducción y supervivencia de los seres vivos en los ecosistemas. Entonces, no nos olvidemos que los seres vivos que presentan los ecosistemas van a interactuar constantemente. Luego mencionamos el otro factor, ¿cómo se llamaban? Los factores abióticos. Los factores abióticos son los elementos que conforman y brindan las características del lugar. Por ejemplo, tenemos a la luz del sol, las precipitaciones, la humedad, la temperatura, el viento y el suelo. Para que los seres vivos, chicos, puedan desarrollarse de la mejor manera, las condiciones del lugar en donde se encuentran son muy importantes, porque los ayudan a su crecimiento y a su desarrollo. Si algún factor abiótico es muy escaso, como por ejemplo puede faltar el agua es un factor abiótico, o muy extremo, si es que la temperatura tal vez es muy fría, es bajo cero, se va a afectar el desarrollo de los seres vivos. Por eso, chicos, tienen que darse cuenta que tanto los factores abióticos como los bióticos están en una constante interacción, ya que se necesitan uno del otro para poder cohabitar en el ecosistema. Entonces, no nos olvidemos la definición de ecosistema y también cómo está constituido gracias a los factores bióticos y los factores abióticos. Ahora vamos a observar esta imagen que les estoy dejando por aquí y así podríamos concluir con nuestra clase de ciencia del día de hoy. En esta imagen, chicos, les estoy dejando, por ejemplo, si pueden notar, es una laguna de gran extensión. Recordemos muy bien que hemos dicho que existen dos tipos de ecosistemas, pueden ser naturales o pueden ser artificiales. En este caso, las lagunas entraban en la clasificación de naturales, ya que habían sido creadas sin la intervención del hombre. Esta es una laguna, es un ecosistema natural. Fijémonos en los elementos, chicos. ¿Qué observamos? Observamos a los patos, observamos agua, observamos también por aquí árboles, suelo. Entonces, chicos, recordemos que hay dos tipos de factores. Los factores bióticos, que son aquellos que presentan vida. ¿Cuáles podemos encontrar por aquí? A los patos, son animales. También seguramente habrá peces, también es un factor biótico. Recuerden que también las plantas están incluidas. Aquí tenemos a los árboles. Esto es un factor biótico. Si queremos ahora notar, los bióticos son aquellos que tienen vida. Si queremos ahora fijarnos en aquellos abióticos, podemos fijarnos en el agua, en el suelo que vemos por aquí, algunas piedras. Podemos fijarnos en el clima, en la humedad y en aquellas condiciones que forman los factores abióticos. Entonces, no nos olvidemos que tenemos factores bióticos como los animales y las plantas y también tenemos factores abióticos como el suelo, el agua, la luz solar, entre otros elementos que forman el grupo de aquellos seres que no tienen vida. Entonces, no nos olvidemos de estas dos diferencias y ahora vamos a revisar nuestra ficha de aprendizaje. ¿Qué es lo que tienen que desarrollar el día de hoy? En la número 1 solo tienen que responder a estas preguntas. Todas estas preguntitas las pueden responder ya que hemos estado conversando sobre este tema en el video. Sabemos cómo está formado un ecosistema, también cuántos tipos de ecosistema hay. En la número 2 solo tienen que poner verdadero o falso según corresponda. Ponen verdadero o falso. Y en la número 3 tienen que completar este cuadrito. ¿Qué van a hacer aquí? Aquí les estoy poniendo factores bióticos, factores abióticos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que completar este cuadro con la información correspondiente. Tienen que poner qué es un factor biótico y por aquí pueden poner algunos ejemplos. Y por aquí ponen qué es un factor abiótico y también pones ejemplos. De esta manera, chicos, habrían reforzado y practicado el tema que han aprendido el día de hoy. Revisen su clase escrita, repasen sus definiciones y desarrollen su ficha de aprendizaje. Entonces, chicos, prestaron mucha atención y ya conocen lo necesario sobre los ecosistemas, qué son, cuáles son y también qué elementos los componen. Muy bien, los felicito. Ahora desarrollen su ficha de aprendizaje y de esta manera habrían concluido con la clase de ciencia del día de hoy. Espero que todos se encuentren muy bien por casa y nos vemos en la siguiente clase.